Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Cultura Somos. Mi nombre es Adriana y el día de hoy les estaremos hablando sobre el porfiriato. Hola, mi nombre es Melina y bueno, para que le puedan entender un poquito más a este tema, ya que es muy extenso, lo vamos a dividir en 4 partes. El que es el político, el económico, el social y el cultural. Bien, pero para empezar a hablar sobre este tema, ¿quién fue Porfirio Díaz? Él nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Su familia era de clase media, su papá era criollo. Y bueno, tiempo después, él decide entrar al seminario, donde aprende latín, física, matemáticas, etc. Y ahí conoce a su maestro, Manuel González. Él vio tanto su potencial que le pidió que a su hijo le enseñara latín. Entonces, un día, su maestro Manuel González lo invita a su casa y ahí es donde Porfirio conoce a Benito Juárez. Entonces da un giro a su vida, ya que él decide cambiarse al Instituto de Ciencias y Artes a estudiar leyes. Cabe mencionar que Benito Juárez fue su maestro en esta escuela. Para 1855 él seguía en la escuela, pero él decide cambiar su carrera por su vida militar, apoyando a Juan Álvarez con el plan de Ayutla, ya que este plan estaba en contra de la dictadura de Antonio López de Santana, que por 10ª vez estaba en el poder. Porfirio descubre su potencial para las guerras. Entonces él también vuelve a participar en 1860 en la Guerra de Reforma o de los 3 años, apoyando la causa liberal y obteniendo el éxito de esta. Después, para 1862, él, siendo subordinado de Ignacio Zaragoza, pelea en la batalla del 5 de mayo en Puebla. Él fue uno de los pilares para esta victoria mexicana. Cabe mencionar que para estas fechas Benito Juárez era presidente. Y bueno, otras de las batallas importantes que tuvo Porfirio Díaz y obtuvo la victoria fue la de Miahuatlán y la Carbonera en 1866. Juárez le reconoce su destacada participación contra los franceses en la batalla del 5 de mayo en Puebla y contra los conservadores. Entonces, él le da una espada como símbolo de gratitud y una hacienda, mejor conocida como la Hacienda de la Noria, ubicada en Oaxaca. Para 1867 acaba el periodo de Benito Juárez como presidente, entonces Díaz decide dejar solo de ser un militar para ser electo presidente. Pero pues Benito Juárez tenía más preferencia, así que pues él ganó. Y para 1871 vuelve a acabar su periodo de Benito Juárez. Entonces vuelve a reelegirse. Estaba Benito Juárez, Lerdo de Tejada y nuevamente Porfirio Díaz. Y nuevamente obtuvo la victoria Benito Juárez. Entonces Porfirio Díaz se enoja y levanta la bandera de la no reelección con el plan de la Noria. Lo que Porfirio Díaz decía es que este violaba el espíritu de la Constitución de 1857, pero realmente no tuvo mucho éxito su plan. Y bueno, para 1872 Benito Juárez muere. Entonces Díaz decide volver a lanzar su candidatura, pero pierde ante Lerdo de Tejada. Entonces él decide irse a Veracruz, a Tlacotalpan, a dedicarse al cultivo de azúcar. Para 1876, este Lerdo decide volver a reelegirse, pero Porfirio Díaz no iba a permitir esto. Entonces él lanza el plan de Tuxtepec, con el que logra derrocarlo, y así obtener la presidencia provisional. Este mismo año, Porfirio nombra a Juan Nepomuceno Méndez como presidente interino de los Estados Unidos un 6 de diciembre. En 1877, Porfirio Díaz por fin es electo presidente constitucional. Se puede decir que es su segundo periodo, hasta 1880. En 1880, Porfirio deja la presidencia a Manuel González, su colega, lo deja como presidente interino, el cual iba a hacer varias modificaciones para que años después Porfirio Díaz pudiera volver a reelegirse. Y bueno, Porfirio Díaz tuvo a su primera esposa llamada Delfina Ortega. Ella era su sobrina, hija de una de sus hermanas. Y para 1881 él se vuelve a casar con Carmen Romero Rubio. Esto por fines políticos. Durante el periodo de Porfirio Díaz muchas personas no estaban de acuerdo con su mandato. Y bueno, entonces aparecen los hermanos Flores Magón, Enrique, Jesús y Ricardo. Ellos eran creadores de dos periódicos muy famosos en ese tiempo contra la dictadura de Porfirio, uno llamado El Aguizote y el otro era El Demócrata.
Porfirio Díaz no estuvo de acuerdo con esto, entonces varias veces los mandó a encarcelar y fueron expatriados. Para 1908 aparece otro personaje, uno que de igual forma ya no estaba de acuerdo con Porfirio Díaz, llamado Francisco I. Madero. Él crea un libro llamado La Sucesión Presidencial, donde ataca a su gobierno. En marzo de este mismo año, Porfirio tiene una entrevista con Lee Spillman, quien le interesaba saber si Porfirio seguiría reeligiéndose para la candidatura, el cual, según respondió que no, que México ya estaba listo para elegir libremente. Pero pues esto realmente no fue cierto, ya que él vuelve a reelegirse en el año de 1910. Francisco I. Madero entonces se levanta con la bandera de sufragio efectivo, no reelección, contra Porfirio Díaz, ya que no estaba de acuerdo en que dijera una cosa y al final no lo prometiera. Entonces, Francisco I. Madero crea el partido antireeleccionista, obteniendo gran popularidad, pero a Porfirio Díaz no le pareció, entonces lo manda a San Luis Potosí a encarcelar. Madero logra escapar a Estados Unidos y desde allá él crea el Plan de San Luis, donde se levanta, le dice al pueblo que se levante un 20 de noviembre en armas y tiempo después, en 1915, Porfirio deja la presidencia. Económico. Se sabe que fue un cambio económico muy importante cuando Díaz estuvo en la presidencia. Pero también se sabe que fue un cambio en quiebra, ya que Díaz estuvo muy endeudado con países como Inglaterra, Alemania y Francia. Él ayudó mucho principalmente al comercio. ¿Qué era el comercio? Existían dos tipos de comerciantes: los pobladores, que ellos eran los del pueblo y ellos se dedicaban a vender lo que ellos mismos fabricaban. También tenemos los vendedores de la deuda externa. Estos se dedicaban a venderle a monopolios nada más. Después siguió con la agricultura. Se sabía que en ese entonces México era el país más grande de América Latina que cosechaba y tenía mucha agricultura. Pero aquí hubo un pequeño problema, ya que Díaz se le ganó la ambición y por todo esto lo que pasó con Díaz, él empezó a quitarle las tierras a los campesinos. Entonces estos campesinos fueron los que se le unieron a Madero para hacer la revolución contra Díaz. Y también tenemos la minería. Díaz ayudó mucho a la minería, ya que ellos exportaban lo que era el oro, la plata y el cobre. Pero no todo fue bueno, porque cuando estuvo la revolución y cuando había guerras, varias personas se iban a refugiar a las minas. Entonces, sobre todo fue la de Zacatecas la más afectada. Lo que pasó aquí era que como se iban a quedar en esas minas, las minas se fueron yendo hacia abajo. Ya que entonces los mineros, cuando pasó todo esto, ya no querían trabajar ahí en las minas. Entonces en un tiempo la minería se fue para abajo. Muchos hablan del ferrocarril en el Porfiriato, pero cabe mencionar que Díaz no creó el ferrocarril. El ferrocarril ya existía. Lo único que él hizo fue crear tal vez una de las vías más importantes, que iba de México hacia Veracruz, y la nombró Mexicano. Esto pasó en 1907. Y otra de sus contribuciones más fue el telégrafo. Esto sí lo creó Díaz, pero no le funcionó tan bien como él quería, ya que cuando él hizo la vía, el telégrafo ya existía, pero solamente en los otros estados. Entonces, en los estados que iban de México a Veracruz fue cuando él empezó a meter el telégrafo. Pero les digo que no le fue bien con el telégrafo, ya que muchas personas que estaban en contra de Díaz mandaban cartas para otros estados para que también se pusieran en contra de Díaz. Ahora les voy a hablar sobre la cultura del Porfiriato. Tenemos la literatura. Cabe destacar que Porfirio Díaz todo lo quería hacer francés, entonces empezó a meter textos en francés. Es por eso que nuestro lenguaje tiene varias traducciones, tanto de español como francés. Así fue como él trajo la literatura. La música. Esta fue del género de salón, que eran los vals que Porfirio Díaz ponía o hacía durante sus eventos, durante sus cenas. Y también tenemos lo que viene siendo el romanticismo. La pintura en la época de Díaz solamente se hacía como romanticismo, como naturalismo y nacionalismo. Y el teatro. Este también era todo francés, ya que Porfirio Díaz todo lo quería hacer francés, entonces también tenemos el teatro. En sus obras, de las que hacía Porfirio Díaz, eran muy elegantes,
Pero también tenemos por otro lado la clase baja, que eran los pobladores, que ellos hacían el teatro popular mexicano. Este teatro trataba de burlarse, de hacerle burla hacia Porfirio Díaz, y la arquitectura. Como principal tenemos lo que fue o lo que es el Palacio de Bellas Artes. Porfirio Díaz lo mandó a crear con el fin de celebrar el centenario de la independencia. Se empezó a construir en 1876, pero se terminó hasta 1911 la construcción. Esta construcción consiste en grecorromano. También él creó el Palacio Postal, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, el edificio Booker, el Teatro Juárez, el Monumento a la Revolución, la Plaza Manuel Tolsá, el Templo Expiatorio, la antigua aduana marítima de Tampico, entre otros. Hola, mi nombre es Itzel y yo les voy a hablar sobre la sociedad en el Porfiriato. Bajo la dictadura porfiriana, México consiguió un gran congreso económico, esto debido a la gran cantidad de población que había. El 90% de los mexicanos vivían en pueblos, rancherías. La comunidad más típica eran los hacendados, los cuales eran despojos de tierra de las iglesias, las cuales habían sido arrebatadas a los indígenas. Algunos aspectos importantes durante el Porfiriato fue que primero existieron las tiendas de raya. Y bueno, las tiendas de raya estaban localizadas a un lado de las haciendas y los campesinos tenían que ir a cambiar forzosamente ahí lo que ellos habían ganado. Se fundan las primeras tiendas de moda europea en la ciudad y se crea el primer club de fútbol mexicano. Porfirio deseaba un gran progreso en el país, por lo cual la ciudad creció y se modernizó, con la construcción de calles, avenidas, plazas, mercados y teatros. Y bueno, a pesar de que él quería demostrar que era un país limpio y seguro, no era así, ya que había mucha gente que seguía viviendo en la pobreza, lo cual los llevaba a hacer actividades ilícitas. Y una de estas grandes revueltas fue la huelga de Río Blanco. Esta se llevó a cabo el 7 de enero de 1900 en la fábrica de tejidos de Río Blanco, Veracruz. Esta fue porque los obreros estaban inconformes, ya que tenían largas jornadas de trabajo y no les pagaban lo suficiente. Un día ellos decidieron poner un alto, por lo cual salieron a las calles y querían destruir la fábrica, pero los policías impidieron esto. Por lo tanto, se dirigieron a la tienda de raya y la quemaron, la incendiaron, la saquearon. Con su inconformidad, se dirigieron a la cárcel y liberaron a los presos, en donde paralizaron el servicio de tranvías, cortaron los cables de luz eléctrica y saquearon las casas particulares. Una vez que pasó todo esto, Porfirio Díaz ofreció un banquete en compensación por la rebelión obrera. Y otra de estas revueltas fue la huelga de Cananea, que se llevó a cabo el 1 de junio de 1906 en Sonora. Y bueno, esto se llevó a cabo ya que los mineros sufrían de explotación laboral y lo que les pagaban era muy poco. Ellos se dirigieron con su patrón, rogándoles que les subieran un poquito más su sueldo, pero él no cedió. Entonces, a las 10 de la mañana estalló todo. La mina se paralizó y el jefe le hizo un llamado a Porfirio Díaz. Todos entendieron muy claro el mensaje, pero aún así no cedieron. Los trabajadores de Cananea ya no estarían solos, ya que llamaron a los demás trabajadores de las demás fábricas con las que contaba el señor Green. Mientras los mineros iban en la huelga, sus esposas fueron a traer a sus hijos de sus escuelas, los cuales los iban acortejando. En el camino fueron quemando depósitos de forrajes, semillas y madera. El presidente de Estados Unidos estuvo al tanto de todo, por lo cual él envió a sus Rangers a controlar la situación. El 2 de junio, los Rangers entran a México para custodiar las tiendas de raya. Por lo tanto, el 3 de junio se da la ley marcial de Cananea, así dando un fin a la huelga, encarcelando a los mineros en la prisión de San Juan de Lugo. Dando con esto, el 6 de junio, la mina volvió a sus actividades. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like y compartir.